Hace poco estaba leyendo unos comentarios en internet que me dejaron pensando todo el día. Alguien escribió: tengo 44 años y todavía no sé qué me gusta. Otra persona dijo: llevo 5 años con una carrera y ahora no sé si esto es lo mío. Y otra persona dijo: quiero hacer algo diferente, pero me da miedo lo que va a pensar mi familia. Así que después de ver todos estos comentarios, quise ponerme en la tarea de hacer este video para que si tú eres una de esas personas que no sabe qué le apasiona o no sabe cómo vivir de su pasión, o le da miedo cambiar como de profesión porque no sabes qué va a pensar las demás personas, o porque no sabes si de pronto es una buena idea, hoy quise pasarte como una guía completa para que tomes esa decisión y para que descubras también qué te apasiona y cómo puedes llegar en algún momento a vivir de ello. Un mito que nos han vendido y hasta yo he caído en él, y ese de creer que algún día vamos a despertar mágicamente y vamos a saber qué es realmente lo que nos apasiona. Pero hoy quiero romperte este mito, porque realmente el camino para descubrir tu pasión es un camino de mucha prueba y de mucho error, de muchas veces ensayar cosas porque te llamen la atención o porque, no sé, en algún momento de tu camino te tocó hacer estas cosas y tú allí descubriste que eso te gustaba y te apasionaba. Te hago un ejemplo: muchas personas en la pandemia empezaron a hacer como recetas para como distraerse, o recetas diferentes para como matar el tiempo, y allí se dieron cuenta muchas personas que les apasionaba completamente la cocina y les apasionaba completamente este mundo de las recetas y de toda la magia que hay detrás de la cocina. Pero pues si no hubiera pasado como este evento tan desafortunado que sucedió con la pandemia, pues esa persona no se hubiera dado cuenta que le apasionaba cocinar. En mi caso, por ejemplo, yo me di cuenta de la siguiente forma. Hace unos años, cuando salí del colegio, bueno, ya hace tiempito que salí del colegio, empezaba esa época donde uno tenía que identificar qué era eso que quería estudiar, a qué se quería dedicar en la vida, ¿cierto? Pero yo en ese momento no lo tenía muy claro, no sabía cuál era mi pasión, o no sabía qué me gustaba ni qué me llamaba la atención. Así que lo primero que se me presentó para estudiar, eso comencé estudiando, algo relacionado sobre los seguros. Eso va como mucho por el área de finanzas, administrativo. Es un tema como muy rígido, de mucha estructura, y con el tiempo me di cuenta que eso no era lo mío, que no me gustaba como tanta esa rigidez y tanta esa estructura. Pero allí, trabajando pues en todo este tema de seguros, una vez en mi trabajo me pidieron el favor de que hiciera unas presentaciones y unos flyers, y pues realmente yo no era experta, nunca había hecho pues anteriormente flyers ni cosas así de diseño o cosas publicitarias, pero pues me di el reto, lo hice y les gustó mucho el resultado, y de allí como que se sembró esa semillita de que ay, esto me gusta, este tema de diseñar y este tema de esto publicitario me gustó mucho, y empecé a explorar y a explorar un poco más ese tema. Después, con el tiempo, después de unos años, tuve una ruptura amorosa, y cuando estaba en ese proceso, en ese duelo de esa ruptura, empecé pues a meterme mucho con el tema del desarrollo personal, a leer muchos libros, a trabajar mucho en mí, y me di cuenta que el tema del desarrollo personal me apasionaba, me gustaba, y después empecé a unir eso del tema de diseño con marketing, con esa pasión también del desarrollo personal, con la comunicación y lo audiovisual, y empecé a crear este proyecto alineado con esas pasiones que fui descubriendo a medida pues de mi historia y de mi camino. Entonces acá es donde te digo que, digamos, la pasión uno no la encuentra de la noche a la mañana, sino que la encuentra experimentando. Y si tú en este momento no tienes claro como por dónde podrías experimentar o qué cosas podrías hacer para descubrirla, te voy a dar unos pasos claves para que lo realices y empieces a detectar cuáles son esas pasiones y cómo las puedes unir. Primero, y algo que te puede ayudar mucho en este camino para descubrir tu pasión, es que te devuelvas a tu niñez. La verdad que la niñez tiene demasiadas claves y que te pueden dar como una luz en tu camino de descubrir tu pasión, y es como recordar qué cosas en tu niñez te gustaban hacer, cuáles eran tus hobbies favoritos. También en el tema del estudio, muchas veces algunas materias nos llamaban más la atención que otras materias.
Entonces es descubrir como, bueno, cuáles son esas materias que a mí en mi colegio o en la universidad o en los institutos donde tú hayas hecho como algunas clases extracurriculares, cuáles eran esas materias que te llamaban la atención. Por ejemplo, si tú dices, no, es que cuando estaba pequeña me gustaba mucho pintar, o me gustaba mucho lo artístico, puede que ahora en tu adultez todas esas pasiones están muy relacionadas con algo creativo. Puedes buscar como esas carreras creativas y experimentar a ver cómo te llama pues como la atención, cuál de todas esas carreras existen, las carreras de diseño, las carreras de comunicación, o sea, todas estas carreras creativas también te pueden llamar mucho la atención. O cuando estabas estudiando de pronto decías, no, es que la verdad mi materia favorita era español, me gustaba mucho español o comprensión lectora, no sé cómo se le diría esa materia en tu país, pero pues acá en Colombia se le decía como español. Y por ejemplo en mi caso esa era una de las materias para mí favoritas, me gustaba mucho el tema de la escritura, también de la lectura, y pues con el tiempo me di cuenta que era porque amaba leer y amaba los libros, el tema de los libros, y me gusta también a veces escribir. Entonces ahí pues uno como que tiene esas señales. Otro paso que te puede ayudar es que ahora en tu adultez te preguntes cuáles son los temas que más te interesan, cuáles son los temas que mantienes investigando, que te hacen como perder la noción del tiempo, que escuchas sobre esos temas o cuando investigas sobre esos temas, y que tú dices, ni siquiera es porque sea académicamente o porque los necesites como para hacer algo específico, sino que son temas que te llaman la atención investigar, que te llaman la atención escuchar sobre ellos. Entonces esto puede ser otra señal de que por ahí van como esas pasiones o por ahí van esos gustos y cosas a los que te podrías dedicar, que te gusten y que ames hacer. El último paso que te puede ayudar es experimentar, hacer cosas diferentes, meterte a cursos, no sé, de cocina. Si tú digas, no, no es mi favorito, pues como meterte solamente por experimentarlo, o cursos de pintura o un taller de escritura, bueno, cosas que tú digas son experiencias, y de esas experiencias pues vas a ir descubriendo esas pasiones y eso que te gusta. Digamos que estás llegando a este punto del video y me estás diciendo, no, es que yo ya sé que me apasiona, pero mi problema es que ya es muy tarde para empezar, o mi problema es que me da miedo que va a pensar mi familia, me da miedo que van a pensar los demás si cambio de carrera o si cambio de profesión, porque van a decir que me enloquecí porque estoy haciendo algo completamente diferente. O mi problema es que no quiero botar 5, 10, 15 años a la basura de carrera profesional o de experiencia laboral en este otro tema que he venido especializándome. Y tú estás en este momento teniendo esa conversación en tu cabeza con esas creencias de que ya es muy tarde, de que no vas a botar a la basura todo este tiempo, o de que ya no quieres comenzar porque de pronto te da miedo lo que va a pensar los demás de ti, te tengo el siguiente ejercicio, y es que vas a imaginar que al frente de ti está tu yo de 80 años. Tú en una versión de ti ya con 80 años cumplidos, ya habiendo vivido muchas experiencias y muchas cosas en la vida, y después le vas a hacer esa pregunta a tu yo de 80 años que hubiera querido, si hubiera querido seguir como en la rutina, seguir en lo que ya estás en este momento, o si hubiera querido experimentar esas pasiones y eso que le gustaría pues como hacer, y que hubiera sido como más significativo su vida y hubiera sido como más alentador, digamos, su vida, hacer algo que amaba. ¿Cuál es esa decisión que ese yo de 80 años hubiera tomado en este momento? Y esto me gustó mucho este ejercicio porque le da a uno como mucha perspectiva de que no necesariamente tenemos que hacer las cosas porque se vean bien para la sociedad o porque se vean como siguiendo ese formato o ese manual que nos han dicho de cómo se debería ver nuestra vida, sino que nosotros debemos de hacer las cosas es para sentirnos en un futuro orgullosos de nosotros mismos, sentirnos como que hicimos eso que estaba en nuestro interior, hicimos eso que nos hubiera gustado hacer, y que de pronto en unos años no digamos como, ay, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera intentado esto? O ¿qué hubiera pasado si me hubiera ido como por este lado? Y que nos sintamos como en un futuro como haber desperdiciado un tiempo valioso. Y adicional esta perspectiva
como que nos invita mucho a ver que la vida no simplemente es una rutina, o la vida simplemente no es como una estructura de cumplir y de que todo se vea bien, sino que la vida también es como experimentarse en diferentes etapas, experimentarse en diferentes cosas, probar cosas nuevas, hacer cosas diferentes, descubrirse, saber que de verdad a uno le gusta, que le apasiona, si de pronto, no sé, llega un momento en que bueno, esa pasión ya no te gusta, pues bueno, experimenta con otras cosas, pero no quedarse uno como en el mismo sitio y siempre como en la misma parte y llegar, digamos, a una adultez y que te sientas como no he experimentado mi vida, sino que por el contrario, este experimento o como este ejercicio te ayuda como a ver, bueno, yo qué en mi vida actual, qué cosas puedo experimentar para ser orgullosa de mí en unos años. Empezamos este video descubriendo cómo podríamos conocer esas pasiones, eso que nos gusta. Después tumbamos un poco esas creencias limitantes, esos miedos que pueden surgir a la hora de encontrar nuestra pasión. Y ahora, ¿cómo podemos vivir de nuestra pasión o cómo la podemos monetizar? Para esto me gusta mucho que hagamos el siguiente ejercicio y es el del método Ikigai, que es un método que fue creado en Japón gracias a un experimento que hicieron en una isla de allí de Japón, en donde se dieron cuenta que habían muchas personas que eran muy longevas e investigaron del por qué, pues a qué se debía esa longevidad, y se dieron cuenta era porque esas personas tenían muy claro su razón de ser, su propósito, su Ikigai, que es como le dicen. Y este método lo que quiere es que juntemos primero qué es lo que amamos hacer, con lo que hacemos muy bien, con lo que podría necesitar el mundo y también por lo que nos podrían pagar. Y de allí saldría como nuestro Ikigai o nuestra razón de ser. Entonces, digamos, por ejemplo, a ti te apasiona mucho en la parte de qué amas hacer, vas a poner como tus pasiones. Entonces, digamos que a ti te apasiona mucho el tema de viajar, el tema de las culturas, el tema de los paisajes. Después, si te vas y te preguntas como, ay, bueno, ¿yo para qué soy bueno? O en qué es eso en lo que yo hago muy bien. Ahí descubres como, ay, soy muy bueno para hacer presupuestos, o soy muy bueno para las finanzas, o me buscan mucho las personas para que les ayude en este X tema financiero porque soy muy bueno. Y después tú dices en la parte de qué necesita el mundo, tú puedes poner allí como que a muchas personas les hace falta organizarse o administrarse financieramente para poder disfrutar de viajes y de destinos que desean hacer porque no saben cómo organizar sus finanzas. Y por último, si tú juntas todas esas partes, te da la parte de que, bueno, por qué o de qué forma te podrían pagar. Entonces ahí tú puedes poner, bueno, me podrían pagar porque le hago a las personas asesorías de cómo pueden administrar sus finanzas, de cómo pueden tener un presupuesto para ir a ciertos viajes que quieren hacer en el año, y adicional de ello les doy una guía completa de esos lugares a los cuales quieren visitar. Entonces este método me encanta por eso, porque nos ayuda como a unir todas las partes que pueden estar muy en el aire, de que no sabemos cómo organizarlas en una sola para que se pueda monetizar a futuro. Y aquí quiero pues darte como varios disclaimers o varias cosas importantes, y es que primero, vivir de la pasión, aunque a veces suene mucho en redes sociales y aunque sea un tema muy en tendencia, vivir de la pasión no es fácil, no, digamos que no es como de la noche a la mañana, es un proceso, pueden haber en ese proceso muchas frustraciones, muchos miedos que se presenten, muchas veces vas a querer tirar la toalla, vas a querer no seguir haciendo eso porque de pronto es difícil. Entonces esto me gusta mucho que lo sepas, que lo conozcas, para que antes de empezar pues como con todo este proceso de vivir de tu pasión, estés muy aterrizado, que no va a ser un camino fácil, pero tampoco va a ser un camino imposible, y que si fuera fácil pues todo el mundo lo haría. Entonces ese sería pues como uno de esos disclaimers. El otro disclaimer es que debes de definir cómo quieres llevar a cabo tu pasión, si por medio del emprendimiento
o por medio del tema de trabajar en una empresa, porque ninguno de los dos están peleados, porque a veces creemos que no, que vivir de la pasión de uno o vivir de eso que le gusta tiene que sí ser por el lado del emprendimiento, pero sabemos también que hay muchas personas que no a todas las personas les gusta, porque no ven como el emprendimiento como algo viable para ellos, porque también el emprendimiento es otra cosa que hay, y es que el emprendimiento está muy romantizado. Yo por acá les dejé un video una vez que hice relacionado a este tema, y es que también el emprendimiento, como todas las cosas, pues tiene sus ventajas y también sus desventajas. Entonces a veces emprender se vuelve pues en un camino en donde tú tienes que tener muchas habilidades diferentes, que a veces al principio tú no cuentas con todas ellas, entonces tienes que empezar a implementarlas y a experimentarlas. Entonces esto también va a ser como de un proceso. Entonces, volviendo al ejemplo, cuando hicimos lo del método Ikigai, si eres esa persona que quieres hacerle presupuestos a las personas para viajes y para que tengan como ese tema de que, bueno, no sé cómo presupuestarme para un viaje y quieres emprender en esa etapa, entonces tienes que saber que, bueno, debes de empezar a conocer sobre marketing, debes de empezar a saber sobre redes sociales para promocionarte, porque obviamente la gente no va a llegar así como de la noche a la mañana, sino que tú tienes que empezar a prospectar tus clientes, tienes que empezar a darte a conocer, tienes que también aprender a hablar en cámara o aprender a hablar pues en videos, dependiendo pues cómo te vayas a mostrar y de cómo vayas a ofrecer tus servicios. Debes aprender a cobrar también por tus servicios, hacer todo este tema de la administración de tu emprendimiento. Entonces digamos que son unas habilidades que se requieren también obtener. O si por el contrario tú me dices, es que no me veo emprendiendo, es que me veo más bien trabajando en una empresa, pero en mi pasión. Y por ejemplo tú dices, no, es que yo estoy en este momento en el área administrativa, pero a mí esa área no me apasiona, no me gusta, me he dado cuenta que me gusta más el área del tema humano, me gusta más todo lo relacionado con reclutamiento, recursos humanos, y a mí se me dificulta pasarme del área de administración a recursos humanos. Entonces allí es como un punto de partida donde tú puedes empezar como, bueno, ¿qué se requiere para que me contraten en esta área de recursos humanos en esta empresa? Requiero de esta certificación, requiero de esta experiencia y requiero de estas habilidades. Entonces esos son los 3 pasos que vas a empezar a realizar y vas a empezar a implementar. Primero a estudiar esa certificación o ese estudio que te requieren, también empezar a aprender esas habilidades y coger esa experiencia, puede ser en unas pasantías, así sea un esfuerzo que uno haga, digamos que pues sí, uno dirá, no, es que estoy regalando el trabajo, pero esas pasantías te pueden servir como experiencia para ese trabajo soñado. Entonces es como que, bueno, no está peleado el emprendimiento ni el trabajar en una empresa, más bien es como descubro mi pasión y cómo la puedo encaminar. Si para mí es mejor encaminarla por un emprendimiento o para mí es mejor encaminarla trabajando en una empresa. El último disclaimer que quiero hacerte es: lánzate al vacío pero con paracaídas. Así que muy importante es que antes de, por ejemplo, decir que, no sé, digamos descubriste en este método que quieres hacer este emprendimiento y ya mañana vas a dejar todo tirado y vas a dejar tu trabajo y vas a empezar desde cero con este emprendimiento, trata de, cuando hagas esos pasos así, hazlos pero calculados, hazlos con el conocimiento de que, bueno, ya experimentaste la idea, de que ya sabes que tienes nicho, que tienes clientes que te compran esa idea, de que ya tienes como 3 o 4 meses probado de que mensualmente estás ganando tantos ingresos con esa idea. No simplemente como lanzarte así al vacío y ya sin un paracaídas, porque puede ser pues como más complicado al futuro. Y la idea es que obviamente con esta pasión, normalmente nosotros al principio nos gustan unas cosas y después al camino, cuando vayamos descubriéndolo, cuando vayamos haciendo los pasos, pues probablemente en el camino podemos ir cambiando de idea o de producto o de servicio según pues como se vaya presentando, digamos, el nicho o la comunidad o las personas que quieran comprarlo. Entonces es muy importante que si te vas a lanzar al vacío, sea con un paracaídas, sea porque ya tienes cierto ahorro o porque ya tienes pues como ese respaldo para poder probar esa idea,
pero mientras tanto lo único pues que como que te recomiendo es trata de hacer las dos cosas al mismo tiempo. Si estás en este momento trabajando para una empresa o trabajando en otra cosa diferente, pues seguirlo haciendo, y en tus tiempos libres la pasión, incrementar eso que quieres hacer, y que ya después de que lo hayas probado pues ya te puedas lanzar 100% al vacío, porque ya tienes algo comprobado de que eso sí va a funcionar. Esto sería todo por este video. La verdad que este tema me gusta mucho, me apasiona, y quiero hacer una dinámica en los comentarios, así que si quieres me dejas en los comentarios qué es eso que te apasiona o te llama la atención, te gusta, cuáles son esas habilidades que tú sientes que eres muy bueno, muy buena, que se te dan muy bien, se te dan muy fáciles, y cuál es esa cosa que tú dices, esto es lo que necesita el mundo. Y ya cuando tú me comentes eso, pues yo te voy a poner ahí en los comentarios qué cosa con la cual tú podrías monetizarla, o con qué cosa podrías como empezar a vivir de esa pasión.